Listo, mis profes. Entonces continuamos. ¿Están viendo el sílabus del curso en sus pantallas? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Ah, perfecto. Listo. Sí, señor. Demos un minutico que se terminen de reconectar los compañeros y vamos entonces con ese proceso, por favor. Bien, mis profes, entonces continuamos. Vamos entonces a revisar rápidamente el sílabus del curso. Eh, como se dieron cuenta ahí en esa sección de introducción, pues está el sílabus completo para que ustedes lo descarguen, lo revisen con calma y puedan revisar cuál va a ser el proceso y las temáticas y las actividades que vamos a realizar en el curso. En términos generales, lo que nosotros tenemos y pues escuchándolos, pues hay una gran ventaja y es que ustedes ya pues cursaron la Listo, mis profes, ya estamos viendo de nuevo la presentación, sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, digamos que como les decía ahora al iniciar, pues ya digamos que cumplidas estas actividades protocolarias, digamos, de lo que es eh, institucional y de la facultad, que es como la presentación y la socialización del sílabus, sobre todo, entonces, pues vamos a meternos de lleno, pues en nuestras temáticas de hoy. Entonces, hoy listo, mis profes. Entonces, retomamos.
Profes. Listo, profe. Vale, listo. Muchas gracias. Bien, entonces, fíjense que el taller está orientado sobre los 4 conceptos fundamentales sobre los cuales vamos a desarrollar, o son los ejes fundamentales sobre los cuales vamos a desarrollar nuestro curso. Entonces, por una parte, entonces nosotros tenemos obviamente algo que ya nosotros conocemos y manejamos muy bien, que es el tema de la pedagogía, el tema de la educación y de la pedagogía como esos dos grandes conceptos pilares, obviamente, pues de una maestría en educación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahí? Por un lado, tenemos que la educación es un hecho social de formación de las personas. O sea, digamos que el fin último, el fin teleológico de la educación es formar a las personas de una sociedad. Entonces, fíjense que las sociedades eh, desarrollan sus modelos educativos, sus enfoques educativos con base en las características, en las condiciones, en las necesidades de esas sociedades, de esos grupos sociales. Entonces es un elemento que debemos tener nosotros en cuenta. La segunda, ciertas destrezas en las personas para desarrollar el conocimiento sobre diferentes aspectos, sobre diferentes cosas de la vida social, de la vida familiar, de la vida laboral, de la vida profesional, sino que también en la educación se forman, de acuerdo con eso que estaba hablando, de las intencionalidades, los lineamientos, los enfoques, los objetivos que tiene propuesta esa determinada sociedad. Entonces se forman en valores, en principios, en la parte humana, en la parte social, en la parte como ser humano, pues las personas. Entonces, la formación integral es ese conjunto de formación cognitiva, de habilidades, de destrezas, de competencias, pero de ese orden, pero también de competencias orientadas a su crecimiento personal. Entonces, eso es fundamental y obviamente dependiendo pues del criterio, entonces nosotros sabemos cómo a lo largo de las sociedades pues los modelos educativos pues, han ido orientando ese objetivo, entonces, y así las diferentes sociedades, o sea, nosotros vemos que las sociedades orientales educan a su gente de una manera, las sociedades occidentales, las sociedades socialistas, las sociedades capitalistas, porque obviamente esa formación intencional es intencional. Recuerden que algo fundamental, perdón, ¿me están escuchando? Profe, Profe, suena se escucha, entrecortado, se Poco escucha Suena entrecortado. entrecortado. como Ah, si estuviera ronco. vale. A ver si puedo solucionar aquí el tema. ¿Ya está mejor? Sí, Sí, profe, señor, ya se mucho Ah, escucha. mejor. perfecto, perfecto, listo, Sí. vale, muchas gracias. Entonces, les decía que la educación pues atiende a esas intencionalidades, la educación es intencional. Entonces, de acuerdo con las intencionalidades de formación de sus integrantes, las sociedades pues desarrollan sus modelos educativos para formar de manera integral a esa persona, o sea, con habilidades, destrezas, habilidades cognitivas para cierto desempeño, digamos, laboral, social, profesional, etcétera, pero también para su desempeño como personas dentro de esa sociedad. Entonces, en ese entendido, pues la pedagogía, digamos, como parte de la educación, lo que hace es reflexionar y desarrollar todos esos elementos y desarrollar esas acciones en el campo educativo de acuerdo con esas intencionalidades y ese modelo educativo. Entonces, por decirlo de alguna forma, sin ser exacto, digamos que como que la pedagogía operacionaliza esas intencionalidades de un modelo educativo. Entonces, digamos que a lo largo ustedes lo han visto a lo largo de la historia y de las sociedades y de la historia de la humanidad, pues han surgido diferentes modelos educativos que obviamente han atendido las necesidades o las intencionalidades de su momento. Y a través de eso, de esas intencionalidades, pues han surgido estos modelos pedagógicos, han surgido las corrientes pedagógicas, bueno, todas estas teorías pedagógicas que nosotros conocemos, como parte de esa reflexión y de ese poner en juego esas intencionalidades y, como les digo, operacionalizarlas de alguna forma. Entonces, la pedagogía es una disciplina de la ciencia de la educación y se dedica a eso,
a estudiar las teorías, los conceptos, las categorías y las prácticas. Entonces, digamos que ese es el foco, como nosotros lo sabemos, que tiene la pedagogía como tal, dentro de ese contexto educativo. Y obviamente lo que busca es ver cómo resuelve o cómo desarrolla esos problemas, esas problemáticas que está planteando la educación, el modelo educativo respectivo. Entonces, lo que hace la pedagogía es analizar, comprender todo ese contexto y empezar a presentar soluciones. ¿A través de qué? Del proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, finalmente la pedagogía se desarrolla o se operacionaliza, así como les digo, pues es en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que, dentro de todo este contexto, pues obviamente la educación como tal, ese modelo educativo, pues responde a unas preguntas, o mejor, los modelos educativos, a partir de las preguntas de esa reflexión, de ese análisis que hace, pues responde a esas preguntas. O sea, ¿cuál es el ideal de ser humano, de persona que se quiere educar en una sociedad? Recordemos que la educación es un acto social. Entonces, esa es una pregunta. La otra pregunta es ¿para qué? ¿Para qué estamos formando a esas personas o para qué es necesario formar esas personas con determinado modelo, con determinadas tendencias, con determinadas intencionalidades? ¿Cómo entonces a partir de esa formación, cómo es que va a evolucionar esa persona? ¿Cómo se va a desarrollar dentro de la sociedad? ¿Y cómo lo vamos a formar? O sea, ¿cómo lo vamos a educar? ¿Y cómo se va a desarrollar como persona? ¿Cómo se va a desenvolver para formar? Entonces, fíjense que eso tiene que ver con una cosa que obviamente la globalidad nos ha mostrado, que fíjense que los modelos educativos europeos frente a los modelos educativos latinoamericanos, al modelo educativo norteamericano, fíjense que se nota la forma como se educan las personas en el oriente, en los países nórdicos, en el centro de Europa, en América Latina, pues son distintos. Y las personas, si nosotros ya lo miramos en detalle, las personas desarrollan diferentes habilidades, diferentes aspectos de su personalidad. O sea, fíjense que nos caracteriza a nosotros los latinos, a los colombianos, nos caracteriza en particular una manera de ser, una manera de pensar. Entonces, fíjense que todo eso obedece a unos modelos educativos que se han desarrollado en estas diferentes sociedades. Entonces, la gran pregunta es, para la educación es, cómo se forma esa persona y cómo se desarrolla como ser humano dentro de esa sociedad. Entonces, Profe, una cosita es que, claro, digamos, me surge la inquietud, o no sé, como una claro, acotación frente a lo que está diciendo. Porque usted dice, bueno, los modelos son diferentes digamos, en los diversos lugares del planeta y demás, pero eso sí, claro, obedece uno a diferentes concepciones culturales y de exacto. cierta medida, pues lo veo así, no sé si esté bien o esté No, sí, vale, mi completamente profe. mal, digamos a esas relaciones, esos vínculos, digamos, políticos y económicos. ¿Por qué? La educación en Colombia, específicamente, responde a objetivos de la OCDE, de organizaciones interestatales y demás. Entonces, a veces acá tratan de copiar, por decirlo de alguna forma, un modelo educativo europeo cuando las condiciones son completamente diferentes y pues digamos, aparece ese contraste y ese choque, porque queremos asimilar un modelo, qué sé yo, digamos el de Finlandia, el de España, el de otro país europeo, pero aquí las condiciones son completamente diferentes, las dinámicas sociales son diferentes y demás. Casualmente ahorita leí en la prensa que hay una preocupación por el tema de la calidad. Entonces, pero ¿qué tipo, En digamos, la calidad en la formación de los maestros, justamente. exacto, qué tipo de calidad? Porque de acuerdo a un estudio que hizo, creo que fue la Universidad Javeriana, decía que en las pruebas saber, los que tienen, digamos, los resultados más bajos son las personas que se están formando en licenciaturas y demás. Sí, Pero correcto. entonces, digamos, ¿cuál es el modelo? Porque yo lo puedo ver desde dos ópticas. Listo. Hay una formación, un déficit en la formación que incide directamente
Y otra, ¿cuáles son, digamos, los ítems que utilizan para calificar? Porque si estamos evaluando desde una mirada, digamos, europea o eurocéntrica, sí, pues los resultados obviamente van a ser diferentes. Claro. Sí, mi profe Gairo tiene toda la razón. Ese es uno de los problemas digamos, de nuestro contexto latinoamericano. Por una razón, fíjense que la concepción de los modelos educativos atienden es a las necesidades y a las intencionalidades de formación en una sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente estos modelos, como usted lo menciona, pues no son nuestros. O sea, nosotros no hemos profundizado ni nos hemos propuesto desarrollar un modelo educativo para nosotros que atienda esa diversidad, primero esa diversidad cultural que nosotros tenemos en América Latina en general. Y segundo, pues obviamente son procesos que han venido, que se han venido desarrollando históricamente. Usted lo mencionaba. Digamos que ese centrismo europeo, pues obviamente es que ellos, digamos que tienen por fácilmente 500 años de diferencia de evolución, o sea, sus sociedades como tal han surgido todo un desarrollo evolutivo y obviamente a nivel cultural, a nivel social, han podido desarrollar todo ese proceso y tienen una larga historia en ese desarrollo que les ha permitido, pues obviamente entender con claridad qué tipo de personas deben formar y cómo es que deben desarrollar, justamente atendiendo a esa tercera pregunta que ven ahí, pues digamos ese desarrollo de esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, usted lo ha dicho muy bien, esos modelos no los traen y nos los imponen a nosotros. O sea, son modelos importados, modelos que no nacen de las necesidades, como debe ser un modelo educativo, de las necesidades sociales, culturales de la sociedad. Entonces, pues obviamente, al hacerlo así, pues son fallidos, porque obviamente es muy difícil adaptar esos modelos que nacen de las necesidades, de las particularidades de una sociedad, de una cultura, pues implantarlas en otras sociedades con otras culturas totalmente diferentes. Entonces ahí hay un primer falla, como usted lo menciona. O sea, no hemos sido capaces, la verdad es que no hemos sido capaces de desarrollar unos modelos educativos, pues han habido aproximaciones y obviamente hay unas experiencias muy valiosas, pero no en su totalidad. Entonces no hemos podido nosotros desarrollar unos modelos educativos acorde a nuestras necesidades, a nuestras características como sociedad, a nuestra cultura, por un lado. Entonces, ¿qué sucede? Como usted también muy bien lo menciona, la OCDE entonces nos impone una serie de parámetros que son más de aspectos económicos y de otro orden que igualmente culturales o inclusive educativos. Entonces, simplemente para llegar a esos estándares, pues los países que están metidos en esto en la OCDE, pues deben cumplir pues con unos parámetros, deben cumplir con unos estándares. Entonces, ¿qué hay? Como los modelos son importados, pues obviamente recuerden que de un modelo pedagógico, ya hablando de un modelo pedagógico, el modelo pedagógico lo compone el modelo de enseñanza-aprendizaje, el modelo curricular y obviamente el modelo evaluativo. Entonces, en esa dinámica, lo que hacen es que, pues obviamente la evaluación, pues no la hacen sobre esos estándares. Entonces, ¿qué sucede? No se ha aterrizado bien el modelo educativo porque no es propio. De alguna forma es importado e impuesto, digámoslo así, de alguna manera. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente no da los resultados, o sea, en la práctica, la teoría con la práctica, esa praxis, pues no funciona porque no está totalmente articulada, no es coherente. O sea, una cosa es lo que dice el discurso del modelo y otra cosa lo que se vive en la práctica, en la realidad, que nosotros lo vemos a diario en nuestra sociedad. Entonces, obviamente, los parámetros con los que nos evalúan son eso y pues obviamente los resultados tienen que ser desastrosos. Entonces, pues justamente eso es lo que, digamos que de alguna forma, es lo que nosotros, digamos, que estamos metidos en este tipo, en la educación y como especialistas, como magísters,
pues tenemos que desarrollar y tenemos que contribuir justamente a ver cómo esos modelos educativos realmente se aterrizan a la realidad y atienden las necesidades culturales. Entonces, fíjense que una de las quejas, inclusive nomás aquí en Colombia, los modelos educativos, pues, por esa diversidad de regiones que nosotros tenemos, de esa variedad cultural, social que tenemos en Colombia, pues el modelo educativo debe ser muy aterrizado a esas necesidades, a esas particulares. Eso es lo que debe ser. Pero entonces, pues, Profe, y, perdón, otra desafortunadamente no preguntita. está, pero es fallido. Sí, sí, señor. Y tengo otra pregunta respecto a eso. Digamos, ¿cuál sería, digamos, desde su posición como lo ideal, por decirlo de alguna forma? Aterrizar esos modelos, bueno, entendiendo y reconociendo esa diversidad cultural, o vincularnos ya, digamos, a esa idea globalizadora de ser un ciudadano del mundo. Porque, pues, digamos, yo también lo analizo así, y que se acojan, digamos, los diversos países a esa idea y a esos modelos educativos. Como ahorita se habla de globalización, de cosmopolitismo, de ciudadano del mundo. Entonces, pues digamos, sería digamos, una defensa a esas prácticas educativas y a esos modelos que se están desarrollando, pero también, digamos, es como ser un poquito tibios, como que también acomodémoslo, pero también seamos ciudadanos del mundo. Entonces, ¿cuál sería, digamos, desde su perspectiva, profe, digamos, el deber ser de las cosas? No, es que justamente, profe Jairo, ahí el tema es ese. El tema es que no, es mucho más difícil, porque eso es lo que está pasando, que las sociedades se adapten a los modelos. Entonces, los modelos necesariamente deben tener la flexibilidad para que se acomoden, se orienten, o sea, sobre unos fundamentos básicos, sobre unos elementos fundantes, unos ejes, ya que están definidos, que tengan la flexibilidad para insertarse en las comunidades y hacer parte de esos procesos culturales y de esas características de las sociedades. Pienso yo que ese debía ser. Entonces, fíjense que eso es lo que permite un concepto que es muy frecuente ahora, que es la globalidad, pero desde la localidad. Entonces, eso es lo que se llama, ese es el elemento fundamental. Esa globalidad, o sea, obviamente no podemos desprendernos de ser ciudadanos del mundo, como usted menciona, pero obviamente por eso no podemos perder nuestra identidad, ni nuestras características, ni culturales, ni sociales como sociedad. Entonces, esos modelos lo que deben ser lo suficientemente flexibles como para que se adapten y se desarrollen, pero a partir de esas características, o sea, se piensen no en igualar a todo el mundo, sino al contrario, en que esos elementos se puedan particularizar y se puedan hablar de eso. Entonces, eso es lo que actualmente se habla de localidad, es decir, atender esos parámetros y esos estándares globales como ciudadanos del mundo, pero aterrizados y adaptados de alguna forma a esas características locales particulares de una sociedad. Por ahí pienso yo que es como el tema, mi profe. Gracias, profe. Ok, entonces fíjense que esto nos da pie a esta siguiente pregunta. ¿Quién o quiénes son los que deben jalonar o impulsar o promover estos procesos formativos? Entonces, fíjense que está la sociedad, fíjense que aquí la parte importante es la sociedad, la familia, el Estado, los medios, las comunidades culturales, sociales, y obviamente los contextos internacionales. Entonces, es lo que estábamos conversando en este momento. Entonces, fíjense que si desprendernos de esas características, de lo que nos caracteriza como sociedad, pues nosotros en el ámbito educativo, pues tengamos que atender y obviamente son experiencias muy valiosas y muy enriquecedoras y la verdad es que han funcionado en otro tipo de sociedades. Lo que pasa es que esas sociedades tienen unas características y por eso les ha funcionado. Entonces, no tratemos de que esas características se adapten exactamente a las características de nuestra sociedad. Entonces, ahí es donde nosotros debemos, todo, la familia, el Estado, los medios, los profesores, las instituciones, todas las entidades, tomar esos elementos, adaptarlos adecuadamente a nuestras características, repito, como sociedad, y obviamente
interactuar con esos medios internacionales y le repito, llegar a ese concepto de localidad que es, digamos, fundamental en estos procesos educativos. Entonces, es a partir de ahí, si nosotros reflexionamos sobre esas preguntas de la educación, es a partir donde los métodos y las técnicas, o sea, las didácticas que hacen parte de la pedagogía, se puedan alcanzar y sean mucho más productivas, mucho más eficientes esos procesos educativos y aprendizajes. Y obviamente la evaluación pues tiene que ser en consecuencia de eso. Yo no puedo evaluar algo sobre lo cual no he dado unos parámetros, o sea, mis parámetros de evaluación tienen que ser sobre los parámetros de formación que yo estoy dando. O sea, por decir un ejemplo, si yo estoy hablando de gestión educativa, pues, y he desarrollado mis temas, o hemos desarrollado todas las actividades y estos procesos formativos en temas de gestión educativa, pues no puedo evaluar una cosa que ni he aprendido o no he enseñado como profesor. O sea, la evaluación tiene que ser absolutamente coherente y ajustada y articulada con ese proceso formativo. Entonces, de pronto también eso es lo que están reflejando, como lo mencionaban, esas pruebas. Las pruebas miden, están evaluando unas cosas, unos estándares, entre comillas, teóricos, pero fíjense que no están dando los resultados porque la realidad, la gente que viene de la realidad, del contexto real de las instituciones, pues no ha desarrollado esos procesos, entonces nunca se van a encontrar. O sea, en lo que se formaron nunca se van a encontrar con lo que los están evaluando y lo que les están evaluando, pues nunca se va a poder encontrar con ese proceso formativo que traen los estudiantes. Yo creo que es por ahí donde justamente en esa problemática que están planteando hoy de ese estudio de la Universidad Javeriana, yo creo que va por ahí, pero pues obviamente eso, pues una labor, nosotros lo podemos hacer una labor desde los colegios como profesores, con nuestros estudiantes, con nuestras comunidades, podemos intervenir, digamos, hablando de estos temas en la gestión educativa, en la gestión de las instituciones, pero pues definitivamente eso también tiene que ser, como lo dice la penúltima pregunta, es que pues tiene que estar involucrado la sociedad, tienen que estar involucrado todas las comunidades que hacen parte de esa sociedad, el gobierno, el Ministerio de Educación, bueno, todos los entes educativos, todo lo que tiene que ver con esta educación. O sea, tiene que ser un ejercicio articulado, porque si no, pues terminan siendo como normalmente son, pues esfuerzos aislados y algunas cosas significativas y eso, pero no realmente una cosa social, un movimiento social grande, un modelo pedagógico que realmente, o educativo, perdón, que responda realmente a esas características que tenemos como sociedad. Entonces, pues eso es básicamente, digamos, como ese elemento, digamos, de la educación. Entonces, fíjense que el modelo educativo como tal es una estructura. Es una estructura y fíjense que al hablar de estructura es que tiene muchos elementos, muchos componentes que lo articulan y lo forman. Y es de transmisión cultural, como mencionaba el profe Jairo en su intervención. Es un tema de cultura. Y la cultura, pues obviamente tiene muchos elementos, tiene todas unas raíces ancestrales, tiene creencias, tiene formas de ser, formas de comportarnos como sociedad, de la manera como hemos evolucionado, todos esos elementos. Entonces esa transmisión cultural se hace a través de esa estructura operativa que se llama modelo educativo y que obviamente se va a derivarse en esa forma de particular que es la que nos dice a nosotros, mire, cómo seleccionar, organizar, transmitir y evaluar todo ese conocimiento escolar. Entonces, fíjense que eso es el modelo educativo. Entonces, fíjense lo que nos ha pasado. Nosotros hemos pasado por los objetivos de aprendizaje, hemos pasado por las competencias, ahora estamos en el modelo de los resultados de aprendizaje. O sea, nosotros hemos venido como adaptando, tratando de adaptar las cosas digamos, a esos contextos educativos globales, por así decirlo, pero fíjese que no, pues las dinámicas son distintas. El proceso no, los procesos no terminan de adaptarse, entonces ahí tenemos esos diferentes y por eso tenemos esa diversidad de modelos, de formas
y esos diferentes grupos que finalmente es en la educación superior que se comienzan a seleccionar. Digamos que en la parte básica, en la parte secundaria, esos modelos educativos más o menos tienden una tendencia. Pero ya en la educación superior, donde ya, digamos, hay mayor libertad, porque de alguna forma en estas primeras etapas de la educación, pues digamos que hay unos modelos, las secretarías de educación, el Ministerio de Educación, pues tiene unas cartillas, tiene unas guías y digamos que más o menos todo el mundo, digo, todas las instituciones pues tienen que regirse por esos principios, esos modelos más o menos, que son básicamente la forma de seleccionar, organizar, transmitir, evaluar los conocimientos. Y en la educación superior que hay mayor flexibilidad, mayor autonomía, porque ese es un elemento fundamental de la educación superior, la autonomía, entonces ahí es donde comienzan a verse esas diferencias, esas grandes brechas, esos grandes abismos que hay entre la formación que traen nuestros estudiantes de esos niveles básicos con la formación que están recibiendo, que se está desarrollando en las instituciones de educación superior. Entonces, ese es un elemento que nosotros debemos tener. Y fíjense que ahí entonces, pues, vienen todos los factores intervinientes. Viene el modelo del maestro, el modelo del alumno. Entonces, el modelo del maestro dependiendo, pues, obviamente su formación, y obviamente nosotros sabemos que en la formación de los maestros, ustedes lo saben mejor, dependiendo también la orientación y digamos, como el enfoque teleológico de las instituciones, pues la formación de los maestros, digamos, de alguna forma tiende a ciertas corrientes pedagógicas, a ciertos modelos pedagógicos, y eso nos formatea, por decirlo de alguna forma, la cabeza. Entonces, hay maestros que son mucho más constructivistas, hay otros que son más cognoscitivistas, hay profesores conductistas que lo manejan muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el modelo del maestro influye. El modelo del alumno, pues obviamente va a depender de su desarrollo cognitivo, de las inteligencias que ya sabemos que existen las inteligencias múltiples, entonces, ¿qué tipo de inteligencias ha desarrollado o desarrolla el estudiante? ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? Su estilo cognitivo como tal, ¿cuáles son sus formas de aprender? Entonces, eso le da un modelo. Y obviamente, estos dos, al interactuar, los docentes y los estudiantes, en esa interacción dialógica que es la docencia, porque eso es la docencia, una interacción dialógica entre estudiantes y profesores para desarrollar conocimiento, pues surge un modelo comunicativo. Entonces, fíjense que esos tres elementos tan variados, tan diversos, es lo que da origen a la pedagogía. Y entonces, la pedagogía como debe operacionalizar, como les decía, ese proceso, entonces, pues nosotros debemos, lo deben poner en un orden, lo deben poner en una estructura, y eso es lo que nosotros llamamos el modelo curricular. Entonces, eso se pone en un currículo. Entonces, el currículo es de esta manera, esto es transversal, esto es oculto, esto es evidente, etcétera, etcétera, y se le dan prioridades. Entonces, y obviamente ese currículo trata de adaptarse o se adapta, pues digamos, justamente dependiendo la comunidad donde estamos, el grupo social, el contexto en el que se desarrolla la institución, en el que está el proceso formativo. Entonces, las instituciones hacen las adaptaciones de su modelo curricular a esos niveles culturales y sociales de su contexto y finalmente, entonces, surge un modelo educativo, digámoslo así, entre comillas, institucional. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza y diferencia a las instituciones? Porque como les decía, pues en principio, digamos por normas de la Secretaría de Educación, por normas del Ministerio de Educación, pues digamos que los parámetros educativos y pedagógicos son similares, pero es en ese detalle del modelo del maestro, del modelo de los estudiantes, del modelo comunicativo, del desarrollo pedagógico ya particular que se da en la institución y cómo se maneja y cómo se desarrolla el currículo particularmente en una institución, pues eso es lo que le da la diferenciación. Eso es lo que hace la diferencia entre las distintas instituciones y por eso, obviamente, algunas son más exitosas que otras y por eso nosotros vemos esa diferencia a veces
de resultados finalmente en la formación de los muchachos. Pero entonces fíjense que todos estos elementos que nosotros tenemos, pues se tienen que organizar, se tienen que planear, tienen que ponerse en funcionamiento, hay que desarrollar una serie de actividades, una serie de procesos de todo este quehacer educativo, y eso es lo que se llama gestión educativa. Eso es lo que sucede alrededor de la gestión educativa. Y obviamente el gran norte, donde nosotros tenemos ese conjugado todos esos elementos que acabamos de ver, pues es el proyecto educativo institucional, el PEI. Por eso es que el PEI es el norte, digamos, es la carta de navegación de una institución, porque es ahí donde puede plasmar todos estos elementos curriculares, pedagógicos de su modelo de gestión, sus didácticas, sus estrategias didácticas, su enfoque investigativo, etc., su proyección a la comunidad, su perspectiva como institución, en su particular, entre comillas, modelo educativo institucional. Entonces, por eso es que el PEI, más que un documento, es una carta de navegación, es la guía, es el faro que guía el desarrollo académico de la institución, pero también debe guiar ese proceso de gestión de esos procesos educativos. Entonces, eso es lo que es el proyecto educativo. Y entonces, fíjense que ya nosotros entonces tenemos claridad en lo que es un modelo pedagógico. Y ustedes pues han tenido la oportunidad de ver inclusive módulos completos de corrientes y modelos pedagógicos. Entonces, para traerlo aquí a este tema de la gestión, que es el que nos interesa, pues nosotros sabemos que un modelo pedagógico es esa representación de las relaciones que predominan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que las instituciones también desarrollan su propio modelo pedagógico. Ya no tan exclusivos como se hacía antes, que era constructivista, que era cognitivista, que era relativista, que era crítico social, histórico, hermenéutico, etcétera, sino que ya las instituciones obviamente requieren, por esas condiciones que hemos hablado, culturales, sociales, los modelos del estudiante, el modelo del profesor, los modelos comunicativos que sea, necesitan integrar diferentes perspectivas pedagógicas para poder definir cómo es que se van a manejar esas relaciones de enseñanza-aprendizaje y cuáles van a ser las que van a predominar en su institución. Entonces, como representación, pues un modelo pedagógico, es esa perspectiva formativa que tiene la institución, y obviamente es un paradigma que tiene que coexistir, como les digo, pues con otros paradigmas dentro de este proceso de educación, para hacer una educación flexible, para hacer una educación dinámica, incluyente, participativa, etcétera, etcétera, y todos aquellos adjetivos que nosotros queramos colocarle a la educación. Entonces, lo que hace un modelo educativo es que organiza todas estas actividades, todos estos procesos, y obviamente permite que pues se desarrolle, se siga investigando, se siga desarrollando y se siga profundizando en el conocimiento de estas áreas, que es lo que realmente va a permitir una innovación y una transformación en todos estos procesos formativos de nuestros estudiantes, como les repito, en todos los niveles. Bien. Entonces, digamos que después de después de esta exposición sobre la parte pedagógica, entonces fíjense que tenemos que mirar ahora el otro elemento de nuestro curso, que es la administración. Recuerden que tiene el otro eje fundamental de la gestión educativa, pues es la administración. Y digamos que aquí sí ya tenemos unos conceptos mucho más empresariales, mucho más formales de empresarios, y fíjense que es un poco también esa desarticulación, como les mencionaba al comienzo, entre lo administrativo y lo pedagógico, es porque son dos ciencias que, si bien son ciencias sociales, tienen dos enfoques y dos miradas diferentes de las cosas. Porque fíjense Profesor, Sí, dígame, mi profe. antes de continuar ahí un momentico, quisiera hacer una pregunta. Nuestro Sí, profe. modelo de educación, de donde usted nos decía que viene arraigado de otros lados, de exactamente de dónde podemos decir que nuestro modelo
de educación y de modelo de Pero es que, competencias viene? pero es que mi profe, mi profe Mauricio, es que digamos que es que nosotros pues hemos importado tantos modelos, porque es que justamente el modelo de competencias viene de del modelo constructivista. Ustedes saben que el modelo constructivista es de comienzos del siglo pasado, que atendía obviamente después de de la Segunda Guerra Mundial, donde pues básicamente se desarrolló ese modelo conductista, porque necesitaban era formar a la gente, la intencionalidad era formar a las personas para el trabajo, para la producción, para el desarrollo. Entonces, necesitaban, perdón la expresión, necesitaban, entre comillas, pues que la gente siguiera instrucciones, siguiera procedimientos, siguiera pasos para ser mucho más eficientes y mucho más, digamos, mucho más productivos. Entonces, fíjense que el modelo constructivista, el modelo educativo constructivista, surge de unas necesidades de productividad de la sociedad para recuperar todas esas pérdidas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces a mediados del siglo XX, entonces obviamente esos modelos comienzan a agotarse y comienzan a surgir otro tipo de necesidades. O sea, dice, bueno, pero si la gente, ¿por qué no puede participar? Si la gente también piensa, también genera conocimiento, también desarrolla, también tiene otro tipo de habilidades, de conocimientos, porque la gente no puede participar en la construcción de su propio aprendizaje y decidir de alguna forma pues que quiere aprender, o sea, no es lo que me estén diciendo que, mire, usted tiene que formarse en la parte productiva, en la parte, etcétera, etcétera, que es la orientación del constructivismo, les repito, pero entonces, no, la gente puede construir su propio aprendizaje de acuerdo con sus intereses, de acuerdo con sus capacidades, con sus habilidades, y viene todo este movimiento del constructivismo. Obviamente, entonces viene todo el momento del constructivismo, viene todo el elemento de la escuela de Frankfurt. Fíjese que todo eso está por allá, estamos hablando de Vygotsky en la Unión Soviética, Estados Unidos, estamos hablando de la escuela de Frankfurt, de Habermas y demás en Alemania. Entonces, fíjense que nosotros, digamos, tal vez nosotros lo que hemos tenido un poquito de desarrollo en nuestros modelos, pues tiene que ver un poco con Paulo Freire, con estos modelos sociocríticos, un poco, digamos que más aterrizados a esas necesidades y a esas particularidades de la sociedad. Pero digamos que todos esos modelos vienen es de esos. O sea, digamos que nosotros como un modelo educativo propio, no. Digamos que ahora este tema de la tecnología y demás, pues cómo se ha integrado, pues surge toda esta teoría del conectivismo de George Siemens, pero obviamente tiene su origen en Estados Unidos y eso es lo que se está implementando. Todos esos fundamentos de las corrientes conectivistas, pues se están adaptando a los modelos educativos virtuales, pues de nosotros en Colombia. Entonces, digamos, mi profe Miguel, que digamos que modelo propio no tenemos, los modelos propios los hemos traído importados y los hemos traído dependiendo de esa evolución que han tenido esas corrientes, como estos par de ejemplos que le estoy dando del constructivismo y del conductismo, ¿vale? Gracias, Pro- maestro. Profe, perdón, Sí, profe Mauricio. Sí, permíteme sí, profe una Miguel. acotación acá. Yo considero que nuestras naciones, por la característica social que tienen, tristemente también se ha enfocado por tendencias, o se ha ido por tendencias que en la educación se han dado especialmente en el siglo pasado. Exacto. Nosotros, digamos, no, yo creería que nosotros tenemos es un sincretismo de modelos pedagógicos que a la larga pues han obedecido también a, a los sistemas e intereses políticos de las naciones, que Sí, en claro. última no les ha interesado como tal la educación. La educación es el patio trasero de la casa en donde realmente pues educar a un pueblo no es la finalidad de estos gobiernos,
eso dejémoselo a las naciones del primer mundo, naciones organizadas, pero a las nuestras, nosotros lo sabemos claramente que no es un interés que esté realmente como visión de ellos. Entonces, ahí seguiremos mientras la educación no sea realmente un propósito que esté en los primeros lugares, vamos a seguir como en lo mismo tristemente, y por eso la formación y la pedagogía siempre va a tener como ese aspecto secundario, por decirlo de esa manera. Exactamente, mi profe Miguel, totalmente de acuerdo. Lo que usted dice es cierto, o sea, digamos que la educación sirve a fines económicos, a fines productivos y a fines políticos. O sea, digamos que no está al servicio de las necesidades de la sociedad, de las personas de la sociedad y de su población. O sea, en eso tiene razón. Entonces, por esa razón, pues obviamente también por diferentes intereses y diferentes situaciones y de pronto por esos temas económicos, fíjense lo que mencionábamos ahora de la OCDE, pues entonces el modelo educativo tiene que obedecer a esos intereses políticos y económicos de la OCDE, no a las necesidades reales de un país o de una sociedad. Entonces, usted lo dice muy bien, un sincretismo, pero un sincretismo que no tiene ningún objeto, ni ningún fundamento, ni ningún norte claro, sino pues, de alguna forma, como usted lo menciona, pues es como por cumplir, o sea, es atender otros procesos, otros intereses distintos al de formar una sociedad y permitir que esa sociedad se desarrolle. Estamos totalmente de acuerdo, mi profe Miguel. No sé si los demás compañeros estarán de acuerdo o alguien opina diferente. Me gustaría escucharlos, si es que todavía no los he dormido con mi cuento. Mis profes. Profe, No, tengo a yo. dale, dale, habla y yo Dale, dale, ahorita. dale, dale. Dale. Dale, Bueno, profe Ruth. profe, digamos que yo desde mi experiencia fuera del área educativa en los inicios, porque mi formación, pues como le decía, es en la ciencia política, digamos que incluso desde ese mismo espacio se ve cómo el proceso educativo vive un atraso, incluso en temas como paz, construcción de ciudadanía, construcción de competencias ciudadanas. Digamos que se supone que la educación es un proceso social completo y eso incluso se ve muy, muy faltante desde el área de lo político, ¿no? Entonces, y también se nota mucho el tema del cambio de formación desde lo que es la formación del educador con respecto a otras carreras, ¿no? Digamos que de lo que yo en la experiencia, y lo digo por cuestión personal, he notado que el tema desde que se profundiza desde otra carrera y entra en el área educativa, tiene una mirada muy distinta y una construcción distinta de cómo debe ser el conocimiento. Digamos que a mí me parece eso un aporte muy bueno, ¿sí? Pero sí entra en choque con cómo digamos, los otros procesos educativos de otros docentes en otra formación, en la formación ya, en licenciaturas o normalistas, choca en el proceso también de formativo. Entonces yo siempre he pensado que desde que se pueda nutrir desde otras profesiones, el área educativa también lleva un proceso enriquecedor. Sin embargo, nuestro sistema educativo no da pie para eso, no da espacio para eso, y cuando da el espacio es supremamente restringido, muy categórico, muy estructurado, entonces no permite una flexibilidad donde los estudiantes y el profesor de verdad pueda relacionarse con la construcción de conocimiento y saberes. Claro que sí, Entonces, mi profe. Absolutamente de acuerdo, así es. sí, entonces, no, la verdad, para serle sincera, profe, me ha interesado mucho la clase que ha planteado el día de hoy, sobre todo esa mirada desde la estructura de la educación, y pues estoy súper interesadísima de ver ese tema de la administración dentro de la educación, que no sé, que no, porque uno como docente lo que ve es el No, sistema administrativo claro. como la cuestión de manejar platas y manejar al colegio o las instituciones como empresas. O sea, desde Claro que sí. ahí por ejemplo, y le soy muy sincera, es mi perspectiva
frente al tema educativo o sea, el rol de la administración dentro del sistema educativo. Vale, mi profe, muchas gracias. Vale, profe. El profe Yesid nos iba a comentar algo. Sí, bueno, es que escuchando lo que su merced decía y lo que los compañeros, digamos, que aportaban en las intervenciones, me daba como la idea de que también todo responde después al proceso de globalización que se está desarrollando, ¿sí? Y se me venía a la cabeza un ejemplo de cuando llegó, por ejemplo, ya el auge del Internet aquí a Colombia, los computadores, todo eso. ¿Qué hicieron los colegios? Pues hicieron articulaciones con el SENA y el SENA únicamente daba en los colegios ingeniería de sistemas, ¿sí? Técnicos en sistemas. Y fue algo digamos, que se sobrecargó tanto que llegó un punto en el que todo el mundo sabía de eso, pero tampoco había como una oferta laboral amplia para desarrollarlo, ¿sí? Y había algo que su merced decía y era que, por ejemplo, a los docentes los evaluaban con algo que no se enseñaba. Entonces ahí, digamos que de quién sería como el fallo, del que está enseñando, o sea, el que forma porque está enseñando cosas que no son aplicables, o del que está evaluando que evalúa cosas que nunca se enseñan, ¿sí? Entonces, y digamos que esa es una de las consecuencias de coger algo de otro lugar sin tener en cuenta, digamos, el contexto, la situación, todo lo que enmarca ese proceso. Y pues, digamos que hoy en día se ven las consecuencias de eso, y es el hecho de que, por ejemplo, habilitan salas de informática en un lugar donde no hay internet, ¿sí? Habilitan salas de Así informática es. en lugares del país donde ni siquiera hay luz, pero pues el orgullo es tener una sala de informática que no sirve para nada, pero pues llegaron los computadores, ¿sí? Entonces como que era esa parte de ver con qué funcionalidad se hace, si es por hacerlo o si es porque, digamos, que tenga un impacto realmente positivo en la población. Claro que sí, mi profe Yesid. Usted dice dos cosas muy importantes y digamos que usted dice de quién es la culpa, del que enseña o del que evalúa. Digamos que digamos, no es digamos que no es un tema de quién lo hace. Yo creo que el fondo, pues lo que venimos conversando es el modelo como tal que tiene estas fallas. Porque finalmente, o sea, seamos realistas, nosotros como docentes, pues obviamente tenemos que seguir unos lineamientos. eh, Tenemos que seguir unos lineamientos. eh, ¿Me están escuchando ahí bien, mis profes queridos? Profes. Se me fue esto. Entrecortado. Entrecortado, profe. Ahora sí. Ahora sí, mis profes. Bueno. Sí, ya se le escucha bien, profe. Vale, mis profes, muchas gracias. Es que lo que decía el profe Yesid, estas tecnologías no se las han acabado de invertir. Entonces, estábamos diciendo, entonces es más culpa del modelo como tal, porque les decía, pues nosotros seamos realistas y pues nosotros tenemos que atender unos lineamientos institucionales que a la vez las instituciones pues tienen que seguir unos lineamientos, unas políticas de las secretarías de educación, del ministerio, etcétera, etcétera. O sea, es todo un engranaje. Lo mismo sucede con las evaluaciones. Fíjense que las evaluaciones las hace el ICFES. Estas evaluaciones las hace el ICFES y el ICFES, pues obviamente como ente gubernamental y parte del Ministerio de Educación, pues obviamente evalúa sobre esos parámetros que le determinaron en el modelo. Entonces, digamos que ahí digamos que ese es un problema. Y el otro tema tiene que ver con el ejemplo que daba el profe Yesid de la virtualidad. Es que el problema, lo mismo sucede no solamente en la virtualidad, sino en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje presencial y en cualquier área que nosotros conozcamos, y es los medios. O sea, los medios no son lo importante. Lo importante, ustedes lo saben muy bien en el proceso formativo, es la didáctica como tal. Entonces, eso es importante. Entonces, el gran problema es que la tecnología vista instrumentalmente como fue en sus inicios, pues se fue arraigando y digamos que el tema de la virtualidad y de las tecnologías, pues se volvió fue un tema tecnológico, o como decía el profe Jessy, un tema de ingenieros de sistemas. Pero es que el tema educativo también hay que intervenirlo, o sea, la mediación pedagógica y la mediación comunicacional que hay en estos elementos de la virtualidad, pues también son importantes. Que obviamente, vuelvo al mismo cuento de la gestión, pues necesita unos recursos y necesita unos elementos y necesita
infraestructura y unos procedimientos, claro, pero pues obviamente hace parte desde lo pedagógico, es de desarrollar didácticas y digamos, esas mediaciones pedagógicas y comunicacionales, pues que nos permitan ayudar, hacer buen uso de estas herramientas, como lo fue en su momento la grabadora, como lo fue en su momento el retroproyector, como lo fue en su momento, digamos, el Betamax, el VHS, bueno, en fin, muchos aspectos. Claro, lo que dice el profe Yesid es cierto. Lo que estamos haciendo es vender la idea de un avance sin tener en cuenta el contexto. O sea, básicamente lo que estaba mencionando, o sea, poner salas de computadores donde no hay conectividad a Internet. Entonces, pues eso es un absurdo. Entonces, yo creo que las fallas básicamente están en el modelo. Entonces, también por eso es importante, digámoslo así, retomando el tema administrativo, como lo mencionaba la profe Ruth. El modelo administrativo dentro de la gestión educativa es importante considerarlo y que nosotros también desde la parte pedagógica como maestros tengamos ese entendido lo que es, porque fíjense que he tomado simplemente la decisión, o sea, administración, así como existen corrientes pedagógicas, muchas, existen corrientes administrativas también que se han dado a lo largo de la historia y que han atendido ciertos procesos y ciertas intencionalidades de organización, porque recuerden que la administración es un tema de organización. Entonces, por eso se habla de las organizaciones. Entonces, esa teoría, hay una teoría que es la teoría social que habla de que la administración es la conducción racional de las actividades de una organización. Entonces, si nosotros la traemos a la institución educativa, la administración dentro de las instituciones educativas nos va a permitir es conducir racionalmente, manejar racionalmente todas esas actividades de la organización educativa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues entonces si nosotros nos vamos a la parte etimológica, pues administración viene de ad, que significa dirección, tendencia, obediencia, y minister, subordinado, que creo que a nuestros ministros se les olvidó dónde viene la palabra ministerio, que es un subordinado a las necesidades de la sociedad, pero digamos que administración viene de la combinación de esas dos palabras. Entonces, digamos que en términos generales es, en principio, o sea, la administración se concibió, vamos a tenerlo la oportunidad de ver en uno de nuestras clases, como funcionar bajo el mando de otro. Entonces, el administrador funciona bajo el mando de otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que es interpretar funcionar bajo el mando de otro, quiere decir que un administrador debe funcionar bajo los lineamientos, bajo las condiciones, las necesidades de los otros, que son los usuarios de los servicios, que son las personas que integran la organización, que es la sociedad, que es el contexto, que son otras organizaciones, etcétera, etcétera. O sea, eso significa administrar. Entonces, fíjense que es un poco contrario a la concepción de administración la que se tiene, digamos, en el imaginario general. Y es que el que administra es el que manda. El que administra es el que dice qué hay que hacer. El que administra es el que direcciona. No, fíjense que no. Administrar al contrario es funcionar bajo el mando del otro. Y en nuestro caso, en nuestras instituciones educativas, ese otro son nuestras comunidades, son nuestros estudiantes, son nuestros profesores, nuestros padres de familia. Entonces nosotros como administradores de una institución educativa tenemos que funcionar, valga la redundancia, en función de las necesidades y de lo que requieren esos usuarios. Digamos que ese es un concepto, vuelvo a insistirles, que en educación superior está mucho más fortalecido y mucho más pulido, como lo vamos a ver ahora, pero se trata de eso. Administrar en la parte educativa o en las instituciones educativas es poder coordinar, entender hacia dónde va esa institución, a qué es lo que le apunta, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, y coordinar esas acciones, organizándolas, planeándolas y controlándolas, obviamente, como parte de ese conocimiento, como esas instituciones de conocimiento de que les estaba hablando ahora.
Entonces, ese es fundamento. Entonces, fíjense que el que administra no es el que manda, ni el que dice cómo deben ser las cosas. El que administra es la persona que tiene esa capacidad de diagnosticar una problemática, de plantear estrategias y de definir cuáles son los recursos, la mejor manera de dirigir esos recursos, esos procesos, esas actividades para solucionar esos problemas y poder llegar a cumplir eficientemente, les repito, ese objetivo de las instituciones educativas, que es prestar un servicio de educación de calidad en la formación de nuestros estudiantes. Eso es básicamente, digamos, el concepto de administración. Y de ahí se deriva el concepto de gestión, porque ya la gestión, o sea, digamos que la administración en este aspecto teórico que les estaba hablando, entonces la gestión es ya actuar. O sea, la gestión ya no es solo la gestión, pues administrar es planear, organizar, coordinar, pero no, ya la gestión se refiere al hacer, o sea, a la acción y a las consecuencias, obviamente, que tiene esas acciones que nosotros desarrollamos y que nosotros planeamos y que nosotros coordinamos. O sea, es la consecuencia de administrar algo para cumplir esos objetivos. Entonces, la gestión está orientada a esas acciones. Entonces, a actividades y acciones concretas, y por eso la gestión es todo ese conjunto de actividades que se desarrollan en los diferentes procesos de una institución que van a permitir que funcione eficientemente, que las clases se den a tiempo, que los estudiantes tengan los recursos, que haya investigación, que haya proyección social, que hayan otros servicios complementarios, que haya bienestar, que haya servicio a la comunidad, que haya procesos financieros, procesos administrativos, etcétera, etcétera. Toda esa infraestructura ya como empresa, como organización, entonces se traducen en gestión administrativa. ¿Para qué? Les repito, para que la institución pueda funcionar eficientemente y pueda alcanzar sus metas, pueda alcanzar sus objetivos. Entonces, digamos que en términos generales, como pues lo vamos a desarrollar a lo largo del curso, entonces digamos que las instituciones desarrollan 3 tipos de gestiones. La gestión social, porque obviamente es hacia una comunidad, es hacia una sociedad que presta sus servicios. Digamos, sus usuarios son esa comunidad, y la comunidad no solamente son los estudiantes, son los profesores, son los proveedores, son los padres de familia, son las entidades gubernamentales, las entidades privadas, etcétera, etcétera. Naturalmente la gestión educativa, porque es la razón de ser. Digamos que es como dicen la gente de mercadeo, el core del negocio de una institución educativa es la educación. Y obviamente tiene que haber una gestión administrativa que permita que todos esos elementos se articulen, se armonicen y funcionen adecuadamente para que puedan funcionar y se puedan desarrollar. Y fíjense que así como nosotros en la parte, digamos, macro teleológica de funcionamiento de la institución, nos apoyamos en el PEI, en el proyecto educativo institucional, la gestión pues se desarrolla. Hay que desarrollar unos planes de desarrollo institucional, que se llama así un plan estratégico de desarrollo, unos planes de acción, o sea, que indiquen que esas acciones son planeadas, son organizadas, son coordinadas, o sea, que atienden realmente a unos objetivos claros y a unos fines muy, muy puntuales. Y a partir de eso, pues las instituciones desarrollan todos sus proyectos en las diferentes áreas, en los diferentes planes, y finalmente eso se tiene que traducir en planes operativos en el día a día. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es la manera de poderlo controlar, esos planes operativos, ya cuando nosotros vamos a esas acciones, a esas actividades del día a día, pues es lo que nos va a decir, digamos, cómo se desarrolla, poder controlar y poder, en conclusión, gestionar todos los procesos en una institución educativa. No sé si hasta aquí tengan preguntas, dudas, inquietudes, mis profes. Profe, sí, es que no sé si es una duda o es como de pronto una crítica, ¿no? Sí, Bueno, mi no sé. profe, sí. Es el hecho de que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, pues que haya una economista. Cuando ellos se preocupan, y digamos que entiendo la parte de gestión, de administración, todo eso, porque es algo que es indispensable en cualquier elemento de la sociedad, dentro de una casa, dentro de los planes de uno, pues es necesario eso.
pero es el hecho de pronto de que se fundamentan o se enfocan tanto en la parte administrativa en cuanto a economía, que se está descuidando en la parte educativa como tal, ¿sí? Entonces lo están manejando el ministerio, es, por decirlo así, como una empresa que dé resultados económicos, más no como un ministerio que dé resultados educativos. Claro, mi profe tiene razón y es lo que estábamos mencionando ahora. O sea, lo que estaba mencionando creo que el profe Miguel o el profe Mauricio, no recuerdo exactamente, pero digamos que la educación está atendiendo es otro tipo de intereses económicos o políticos menos educativos. Y mi pregunta no es solo en esta ministra, mi pregunta es, ¿cuántos ministros pedagogos hemos tenido nosotros en Colombia? Creo que ninguno. Entonces, pues por ahí partimos de ese contexto que hemos venido discutiendo en esta mañana, mis profes. Entonces, mis profes, no sé si les interesa o si de pronto les llama la atención que hagamos un recesito, estiremos piernas, nos tomemos un tintico y hagamos un recesito de unos 15 minutos, ¿les parece? Para Sí, continuar. señor. Vale, mis Listo, profe. profes. Señor, Gracias, Claro profe, que gracias. sí, sí. señor. Gracias. Bueno, Ok, entonces profe. vamos al Gracias, receso profe. y en 15 minutos nos vemos. Vale, profe. Gracias, profe, sí, señor. Bien, entonces continuemos, mis queridos profes. Entonces, ya digamos que sobre estos conceptos fundamentales, que son esos 4 pilares de la gestión educativa, la pedagogía, la educación, la administración y la gestión, entonces, la cuarta pregunta del taller que estaban haciendo ahora, pues tenía que ver cómo se articulan esos 4 elementos. Entonces, veámoslo en, digamos, muy aterrizadamente en lo que es esta figura pertenece a, o es de nuestra universidad, de la Gran Colombia. Entonces, fíjense que nosotros aquí podemos distinguir como tres núcleos, tres columnas en las cuales se puede mover esta gestión y tiene que ver con los procesos que se realizan en una institución educativa. Entonces, digamos que voy a hablarles de los 2 extremos primero. Obviamente no es orden porque recordemos lo que acabo de decirles, que es que el core del negocio, o sea, la función principal, o sea, la razón de ser de una institución educativa, pues es la educación. ¿La educación de quién? Pues de su comunidad, de sus estudiantes, obviamente, y tiene que ver con sus profesores y está relacionado con para quién estamos formando, para qué sociedad o qué comunidad estamos formando a nuestros estudiantes. ¿Quiénes integran ese contexto? Las empresas, la sociedad, las organizaciones, lo público, lo privado, los padres de familia hacen parte de toda esa sociedad. Entonces, digamos que ese es el núcleo, ese es el eje central que está ahí. Pero entonces nosotros necesitamos, en la parte de abajo usted ve una serie de procesos de apoyo administrativo y académico. Pero fíjense, dice procesos de apoyo, que es un poco lo que les decía ahora, se ha como confundido en el imaginario realmente el concepto de administrar. Concepto de el administrador no es el que manda, no es el que ordena, no es el que da las órdenes, el que dispone a su libre albedrío de las cosas. No, el administrador es el que planea, el que gestiona, el que organiza los procesos, las actividades, los recursos para servir a otro. Y ese otro, le repito, pues es su comunidad educativa, su institución. Entonces, ese es el concepto de administración y por eso a veces se confunden y lo que les digo, hay unas brechas y hay unos conflictos frente a entre lo académico y lo administrativo que vamos pues, que hay que ir cerrando, porque realmente lo administrativo es un apoyo de lo académico. Entonces, todo esto que tiene que ver con el talento humano, con el recurso humano, con personal y todos los procesos que desarrollan de capacitación, de selección, de cualificación, de evaluación del talento humano y del recurso humano que presta sus servicios a una institución,
pues hacen parte, ese es un proceso administrativo que apoya a la academia, o sea, la selección de buenos profesores, la selección de buen personal que atienda adecuadamente a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad, personas que tengan esa capacidad de hacer ese vínculo con la sociedad, pues es importante esa gestión del talento humano por esos recursos y obviamente que esté atento a la capacitación, a su seguridad social, a sus beneficios, evaluar obviamente, no debemos tenerle miedo a eso, a esa evaluación de esos resultados de las actividades y del trabajo que hacen las personas. Por otra parte, pues las instituciones deben tener una planta física y un apoyo logístico, pues que obviamente permita que ese servicio educativo pues sea de calidad, digamos en la parte física, que los salones estén bien adecuados, que tengan la disposición, la ventilación, digamos, todos los elementos, la iluminación adecuados, los recursos tecnológicos que tienen que ver con los equipos, los televisores, la conectividad a internet, los centros de cómputo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues las personas que hacen eso, las personas de servicios generales, de vigilancia, las personas, los auxiliares de las diferentes oficinas, diferentes áreas. O sea, todos esos elementos se deben conjugar porque hacen parte de ese buen servicio educativo. Entonces, no basta con tener un buen profesor, un buen currículum, un programa, unas temáticas excelentes, pero las condiciones donde se están dando esos, o donde se está impartiendo esos conocimientos o se está dando ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no son las mejores, entonces no sirve de nada. Eso va en contra de la calidad de ese servicio. Y si nos vamos a esta parte virtual, pues obviamente toda esa parte de las tecnologías de información y comunicación, la plataforma, los recursos educativos, los medios educativos para interactuar, para comunicarse, pues tienen que estar adecuadamente y deben estar soportados adecuadamente para que el servicio sea el mejor. Y así, la gestión financiera, los recursos financieros de la institución, o sea, manejar los recursos financieros de la institución para que obviamente esas funciones de investigación, de docencia, de proyección social se puedan dar, pues entonces los recursos financieros hay que cuidarse, los presupuestos, la ejecución presupuestal, las inversiones, los gastos, etcétera, etcétera, tienen que hacer parte de esos apoyos para el buen funcionamiento de una institución. Los documentos, la biblioteca física, virtual, digital, las bases de datos, la parte legal de atender todos los recursos, todos los elementos digamos, legales que tienen que ver con todos estos procesos normativos y de desarrollo legal de las instituciones, pues hasta ahí, sus egresados. O sea, un elemento fundamental para las instituciones son sus egresados, porque no hay que mantener ese vínculo. Los egresados que son de nuestras instituciones, pues hay que mantenerlos vinculados, enganchados, hacen parte, digamos, es ese recurso, ese producto final, por decirlo de alguna forma, que están desarrollando las instituciones y digamos que la evidencia de la calidad y de lo bien que hacemos, que prestamos ese servicio educativo, pues son nuestros egresados. Entonces hay que mantener un vínculo permanente con... Ay, profe Ruth, ya se tomó el tinto, qué bien. Bien, entonces, bien, entonces, todo ese tipo de cosas, pero también es importante, pues, los suministros, comprar el mobiliario, los equipos, los libros de la biblioteca, los equipos de cómputo, bueno, todas las cosas, entonces esos suministros, esa parte logística es importante. Algo fundamental es el bienestar universitario. Entonces ya, fíjense que ya, es más, ya no se habla de bienestar universitario, se habla es de bienestar institucional. O sea, no es solamente el bienestar no es solamente el bienestar de nuestros estudiantes, sino también de los profesores, del personal que trabaja en las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace parte de ese apoyo. O sea, Profe, qué pena, te estoy escuchando un poco mal, no sé si solo soy yo. déjame mirar a ver aquí. Sí, es que se escucha entrecortado, profe. Ya se escucha bien, pero es que suena de vez en cuando como...
Y Sí, hay como a veces una interferencia, pero ahí me están escuchando bien. sí, señor. Ah, bueno, vale. Entonces les decía que todos estos procesos administrativos, fíjense que tienen que ver con la administración. Aquí no hay nada pedagógico, nada académico, nada didáctico, pero fíjense que todos estos elementos humanos, técnicos, de infraestructura, logística y demás, pues son elementos fundamentales para la prestación de un buen servicio educativo y cumplir con esa misión y con ese fin último de las instituciones. Y obviamente todo eso requiere una gestión, requiere una planeación, requiere un manejo de todos esos recursos, requiere de unos procesos, de unos procedimientos, de unas actividades que hay que desarrollar para ir logrando esa calidad. Y obviamente, pues, tienen que atender a unas direcciones, tienen que haber, digamos, una cabeza, así como en las empresas existen las juntas directivas, existen los gerentes, los subgerentes, los jefes de departamento, etcétera, etcétera, que son los que dan direccionamiento, los que establecen esas políticas, esos lineamientos, digamos, macro, para que obviamente en la parte operativa y en todo el desarrollo de los departamentos, las áreas, pues funcionen adecuadamente los procesos, que son los que dan línea, digámoslo así, para el funcionamiento de una organización, pues tienen que ser los órganos de dirección. Entonces tiene que haber un direccionamiento académico, tiene que haber un direccionamiento general y naturalmente tiene que haber un direccionamiento administrativo y financiero. Entonces, la articulación y la cohesión que exista, la buena articulación, la buena coherencia que haya en estos procesos directivos, pues van a poder definir unas líneas de acción, unas políticas, unos lineamientos muy claros para que esos procesos administrativos y académicos de apoyo y de operación de la institución funcionen adecuadamente. Entonces, fíjense que es lo que básicamente encontramos en nuestras instituciones. Hay rectores, hay vicerrectores, hay coordinadores, en los colegios coordinadores de convivencia, hay el director administrativo o el vicerrector administrativo financiero. Digamos que hay unas juntas, unos comités directivos y de gestión en diferentes áreas. Entonces hay comités académicos, comités administrativos, hay juntas, consejos directivos o consejos de fundadores o una serie de figuras que articulan y organizan todos esos procesos de dirección para que valga la redundancia, esos procesos de apoyo administrativo y académico funcionen adecuadamente. Y entonces, ¿eso a qué va dirigido dentro de la gestión educativa? Pues va dirigido a ese core de que les hablaba, a ese centro fundamental que es la razón de ser de la institución y tiene que ver con el proceso formativo. Que obviamente también ese proceso formativo, si ustedes lo ven ahí en la gráfica, pues tiene que ver con unos aspectos que se conjugan en lo administrativo y en lo académico. En lo administrativo puro, en lo académico puro y en la vinculación académico-administrativa también que se deben hacer. Entonces, nosotros vemos que todo el proceso de admisión, matrícula, selección, etcétera, etcétera, de los estudiantes, pues es un proceso, digamos, puramente administrativo. Pero entonces nosotros, las notas, las fallas, el seguimiento al desarrollo formativo, la evaluación y todo eso, pues es una parte de registro y control académico que es importante. Entonces ahí comienza a combinarse las necesidades o los requerimientos académicos con ciertos parámetros y ciertos procesos administrativos. Ya la planeación académica corresponde al académico. Fíjense, la planeación académica no la hace ni el contador ni el financiero, la hace el director de programa, el coordinador del área. O sea, fíjense que es un vínculo entre un académico y una función administrativa, que es toda la parte de planeación. Fíjense que recuerden al comienzo que vimos que planeación, organización, gestión y control
sea, que son como las bases que vamos a entrar, pues obviamente más adelante en detalle, como las funciones básicas de la administración. Pero entonces aquí se conjugan eso, esa planeación, esa organización de las actividades académicas, de los planes de estudio, de los cursos, de los horarios, de los grupos, de los cursos, etcétera, etcétera, se desarrollan combinando lo académico con lo administrativo. Obviamente todo el desarrollo curricular es un aspecto que, digamos, hace parte de la gestión académica, o sea, el desarrollo de nuestras clases, el proceso evaluativo, la parte didáctica, la parte curricular, etcétera, etcétera, pero que obviamente atiende a ese proceso administrativo que fue la planeación académica. Lo mismo sucede con la evaluación académica. Entonces, el proceso de evaluación, pues, es un proceso que hace parte del desarrollo académico, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y todos estos procesos finalmente pues dirigen a un grado o a una terminación del curso o al grado finalmente, al grado de bachiller, al grado universitario, al grado de pregrado, de posgrado, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que en este proceso, esto como proceso, y obviamente aquí atendemos ese conceptos puramente administrativos, el concepto del proceso es que hay una entrada, que son todos los aspirantes a esa formación, todos nuestros estudiantes que son aspirantes, a desarrollo de unos procesos, que son todos esos procesos de gestión académica, y producen una salida, que es un egresado bien formado, con el desarrollo de las competencias, de las habilidades, de los conocimientos, de las destrezas para las cuales se desarrolló su proceso de aprendizaje. Entonces, fíjense que dentro de la educación hay un concepto administrativo de proceso implícito. Unas entradas, unos procesos de transformación y unas salidas. Si ustedes leen cualquier documento de actividades académicas, de actividades administrativas, productivas, empresariales, de cualquier orden, van a encontrar eso exactamente igual. Obviamente traducido pues, al contexto particular de cada empresa y de cada sector económico, etcétera, etcétera. Pero entonces, para nosotros las entradas son esos aspirantes que llegan a nuestras instituciones, los procesos que debemos desarrollar adecuadamente bajo unos lineamientos, procesos de dirección, y bajo unos procedimientos, actividades y procesos en los que nos apoyan la parte administrativa, pues producen una salida o un resultado que deben ser nuestros egresados. Pero fíjense que hay unos elementos adicionales, especialmente en la educación superior, esto se presenta, porque debido a esa autonomía, a esa flexibilidad de que gozan las instituciones de educación superior, más que de pronto menos limitadas que de pronto las instituciones de otro nivel, pues digamos que hay valores agregados, utilizando un término también administrativo, hay un valor agregado en esos servicios, y es todo lo que tiene que ver con el usuario, que hace parte de ese bienestar institucional de que les estaba comentando. Entonces, fíjese que aquí en la Gran Colombia tenemos emisora, tenemos canal de televisión, hay consultorios jurídicos, hay centros de conciliación y arbitraje, digamos que prestan su servicio a la comunidad. Todos estos elementos no solamente sirven a los estudiantes, sino también a toda la comunidad que gira alrededor de la Universidad de la Gran Colombia. Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de unos usuarios. Y ya el usuario no es solamente el estudiante, sino toda la comunidad, incluidos nosotros los profesores. O sea, nosotros también los profesores nos beneficiamos de esos elementos, o sea, hacemos parte de esos servicios adicionales y esos valores agregados que debe tener una institución. En los otros niveles hay otro tipo digamos, de valores agregados. Entonces, en un preescolar, pues obviamente hay talleres de música, hay talleres de arte para desarrollar la creatividad de los estudiantes. Digamos que a nivel de secundaria, pues existen convenios, como lo mencionaban ahora de pronto con el SENA, con otras instituciones, para darle valores agregados y otro tipo de formación y de fortalecimiento de las competencias de los estudiantes. Entonces, digamos que si nosotros lo vemos así, en este contexto general de esta gráfica, básicamente los procesos de una organización educativa
son estos. Y si ustedes los miran, más o menos algunas cosas, pues digamos es similar para todos los niveles. Está planteado sobre la educación superior, como les mencionaba al comienzo, pero nosotros podemos ver que claramente este modelo de procesos se traslada a cualquier institución educativa. Entonces, eso es importante y hace parte de las condiciones y las características de la gestión en una organización educativa. Entonces, si nosotros vemos y hablamos particularmente de una institución educativa, fíjense que, o no, inclusive no, lo que pasa es que se ha venido, digamos, se ha venido documentando y digamos, estos conceptos están más arraigados en la educación superior. Pero si nosotros nos vamos hacia atrás en otros niveles de educación cualquiera, preescolar, básica, primaria, secundaria, media, inclusive organizaciones para el trabajo y el desarrollo humano, lo que llamamos las instituciones técnico-laborales y la educación superior, pues se dan porque las instituciones tienen unas funciones sustantivas. O sea, unas funciones que son esenciales y básicas en la prestación de su servicio educativo, que tienen que ver con eso. Entonces, fíjense que uno en educación superior, y por eso les digo que está más documentado, es porque están definidas. Entonces, uno habla de funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la proyección social. O sea, sobre esos tres ejes fundamentales, desarrolla todos sus procesos de gestión y todo su desarrollo y toda su razón de ser una universidad. Obviamente existen unas funciones adjetivas que apoyan esos procesos. Ahí es la combinación de lo administrativo y de lo educativo. Y como vimos, esas funciones de apoyo que son más de carácter administrativo. Entonces, fíjense que si uno lo mira y traslada esto a otro tipo de institución, como en las que ustedes trabajan, etcétera, etcétera, fíjense que nosotros podemos identificar que también existen esas funciones sustantivas, esas funciones adjetivas y esas funciones de apoyo en cualquiera de nuestras instituciones. Pero particularmente, siguiendo con el ejemplo que estoy teniendo de la Universidad La Gran Colombia, ¿cómo se articulan en la gestión? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en la gestión de la institución? Pues se articulan, digámoslo, a través de este ejemplo. Fíjense que el centro es el desarrollo estudiantil. O sea, no podemos perder de vista eso. O sea, la razón de ser de nuestras instituciones son los estudiantes. O sea, nosotros vivimos, desarrollamos nuestros procesos, nuestras actividades, las instituciones, la gestión de las instituciones está orientada al proceso están centradas en el estudiante. Y fíjense que eso es lo que quiere decir centrado en el estudiante, que a veces es equívoco, porque digamos que se ha generalizado este concepto de que no, las instituciones de educación tienen que estar centradas en el estudiante. Pues claro que tienen que estar centradas en el estudiante porque esa es la razón de ser. O sea, si no hay estudiantes en una institución, pues listo, pues no hay institución, porque esa es su materia prima, digámoslo así. Pero centrar en el estudiante es que todos los procesos, todas las actividades que se desarrollan, pues están orientadas al desarrollo de ese estudiante. O sea, centrado en el estudiante no significa que entonces es lo que el estudiante quiera o lo que el estudiante pida, no. Centrado en el estudiante es que todas las actividades de gestión académica y administrativa, pues están enfocadas en prestarle un mejor servicio y lograr ese adecuado y eficiente desarrollo del estudiante. Entonces, para eso, pues está la docencia. Les repito, como les decía ahora, esa docencia entendida como esa interacción entre profesores y estudiantes para poder desarrollar esos procesos de formación. Es esa interrelación dialógica para poder avanzar en el conocimiento. Entonces, obviamente, recordemos también lo que les decía ahora. Entonces, de ahí se desarrolla un proceso que es un proceso de comunicación, de interacción entre los estudiantes y un modelo de comunicación pedagógica en esos elementos. Obviamente está la investigación, que si bien en otros niveles pues no tiene mucho énfasis, pero si uno se pone a mirar, definitivamente la investigación es un proceso inmerso en cualquier nivel de formación. La investigación en los diferentes niveles de desarrollo de la educación está inmersa
investigación educativa, investigación didáctica, aspectos psicopedagógicos, aspectos sociológicos de la educación, de la problemática de nuestras instituciones, de las problemáticas de nuestros estudiantes, de las problemáticas de nuestras comunidades. Entonces, y más si de pronto nosotros orientamos nuestras didácticas hacia aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas, estudio de casos, etcétera, etcétera, pues digamos que ahí la investigación es un eje transversal en esos procesos. Y está la proyección social. O sea, la proyección social que tiene como eje, obviamente, ese servicio educativo que estamos prestando, pero que involucra, como les decía ahora, a padres de familia, a comunidad del colegio en general, a profesores y a otros protagonistas o a otros actores, digámoslo así, de ese contexto social en el que está inmersa nuestra institución. Entonces, digamos que ahí esos son elementos, digamos, que son funciones sustantivas, pero obviamente tienen apoyo en esas funciones que veíamos, que es lo administrativo, la gestión documental, la gestión legal, los servicios de apoyo a infraestructura, las comunicaciones, la gestión humana, la gestión financiera, o sea, todos esos procesos que son propios de la administración, porque si ustedes lo revisan, todos hacen parte de la administración. O sea, como de pronto mencionaba la profe Ruth ahora, las instituciones de educación son empresas. Entonces, utilicemos el término organización para no incomodar. Entonces, son organizaciones de servicios. Entonces, eso hay que enmarcar a las instituciones educativas en eso. Son organizaciones de servicio y como organizaciones tienen un fin que es prestar de la mejor manera ese servicio que es la educación de los estudiantes. Y obviamente todas sus actividades, les repito, tienen que estar enfocadas en eso y prestarlo de una mejor manera. Razón por la cual las funciones adjetivas donde se integran estos elementos de gestión administrativa y de gestión académica se ven reflejados en el bienestar universitario, que ya, como les decía, es un bienestar institucional de toda la comunidad. Entonces ya se integran, ya no solamente se integran servicios de consultorios, sino los servicios médicos, las actividades culturales, sociales, recreativas, el bienestar de todos los integrantes de la comunidad. Entonces, fíjense que hay elementos académicos y elementos administrativos que juegan en el bienestar institucional. Está la internacionalización, porque como lo mencionábamos ahora, pues digamos en este mundo globalizado nosotros no podemos estar dentro del contexto, nosotros no podemos encerrarnos en la localidad, sino que tenemos que abrirnos y proyectarnos desde ese concepto de localidad que les estaba mencionando, podernos nosotros también proyectar al mundo. O sea, no solamente es que nos llega, que traemos, que importamos, que vamos a implementar de lo que nos trae la globalidad, sino nosotros también que tenemos que aportar, porque eso es importante. O sea, las instituciones educativas de cualquier nivel, pues tienen también que aportar, o sea, tienen experiencias, tienen desarrollos interesantes desde su perspectiva, desde su funcionamiento, que pueden aportar a esa globalidad. Entonces, la internacionalización es importante también como ese factor que integra, fíjense, lo administrativo, porque se requiere de recursos, se requiere de una logística, se requiere de unos procesos, etcétera, etcétera, que deben ser gestionados. Entonces, articula la administración con la parte académica. Y finalmente está el aseguramiento de la calidad. Entonces, el aseguramiento de la calidad lo que hace que es un concepto nuevo, diferente al tema de certificación y eso que nosotros conocemos como lo que hace Bureau Veritas y lo que hace Icontec y bueno, lo que hace otro tipo de certificadoras, que es verificar que unos procesos administrativos, valga la pena aclararlo, pues se desarrollan adecuadamente. Pero ahí es la institución la que dice, mire, a mí me interesa certificar estos procesos. La institución decide qué procesos desea certificar y lo somete a ese proceso de evaluación, de auditoría de esas entidades, y ellas dicen si cumple o no, si es conforme a lo que establecieron en sus procedimientos el servicio que están prestando o no.
Pero otra cosa es muy diferente el concepto de aseguramiento de la calidad, porque justamente el aseguramiento de la calidad atiende a esas condiciones. Digamos que es un poco la forma en que nos hemos o que nos estamos aproximando a esos elementos de globalidad, pero respetando también digamos, la identidad propia. Entonces, el aseguramiento de la calidad lo que trata es de, bajo unos parámetros, unas condiciones institucionales, ver particularmente cómo esos procesos administrativos, financieros, didácticos, curriculares, investigativos, etcétera, etcétera, se desarrollan en una institución y cuál es el nivel, ojo, cuál es el nivel, el aseguramiento de la calidad no es como en el caso de la certificación para decir si cumple o no cumple. No, el aseguramiento de la calidad lo que va diciendo es qué nivel de calidad tiene la institución en el desarrollo de sus funciones. Entonces aquí, lo que les digo, podemos nosotros desarrollar unos procesos académicos espectaculares, un modelo pedagógico, curricular, evaluar, mejor dicho, nosotros somos la maravilla en la parte educativa, pero necesitamos todo ese apoyo de gestión para que funcione adecuadamente esos servicios y podamos asegurar la calidad de ese servicio educativo. Fíjense que en el caso, ejemplo que les daban de certificación, no me interesan los procesos administrativos y si el proceso administrativo funciona y cumple lo que dice, pues listo. Certificamos que ese proceso cumple y listo, pero no estamos asegurando que realmente el servicio sea de calidad. Entonces, aquí en el aseguramiento de la calidad entran una cantidad de factores, de condiciones, de elementos que engloban a toda la institución. O sea, aquí va desde toda la parte de gobernabilidad, desde la parte directiva hasta la parte funcional de recursos, la parte financiera, la parte contable, los recursos logísticos, la infraestructura, o sea, todos los elementos. Entonces, por eso es vital el aseguramiento de la calidad en este momento. Está tomando una dimensión porque abarca, sí es el que logra abarcar todo el elemento y asegurar que la gestión académica, administrativa y académico-administrativa se está cumpliendo adecuadamente en una institución. Entonces, digamos que también es el referente sobre el cual pues vamos a desarrollar algunas temáticas y algunos elementos fundamentales de nuestro curso. Entonces, si nosotros lo vemos de otra manera, fíjense que ahora relacionamos esto que estábamos viendo con la primera imagen que les mostré. Entonces, si la recuerdan, fíjense, aquí están pues todos los procesos que acabamos de ver, pero fíjense que hay algo vital, hay algo fundamental que se adiciona a esto, porque digamos, si nosotros lo vemos a nivel de procesos, como lo estábamos viendo, pues digamos que la gestión pues desarrolla, pero es que es importante, las instituciones educativas no son fábricas, ni como decía un amigo, fábricas de galletitas o industrias o bancos o cualquier otra entidad de servicios, porque pues les repito, las instituciones educativas son instituciones de servicio, pero entonces aquí, fíjense que hay tres elementos fundamentales, o mejor, dos elementos sobre los cuales se debe digamos, se debe fundamentar, se debe desarrollar toda esa gestión de que estamos hablando. Y es la formación integral y los principios y valores. O sea, esos son, digamos, dos elementos rectores de una gestión en una institución. Lo primero es que toda la gestión, todo el desarrollo del servicio de la institución, pues debe ir acorde a esos principios, a esos valores que produce. Entonces, fíjense que todas las instituciones promulgan en sus PEI los principios y los valores que las fundamentan. Son los principios y valores fundacionales, porque a partir de ahí eso es, digamos, como el norte, lo que marca el norte, hacia dónde se deben dirigir todas sus acciones, todos sus procesos y todo su funcionamiento. Y como el caso es de nuestros son instituciones educativas, pues tenemos que velar por la formación integral, que recordemos lo que veíamos ahora hace un rato. La formación integral tiene que ver con el desarrollo de esas competencias cognitivas, de esas habilidades y destrezas, pero también tiene que ver con la formación de esas
de esos individuos, digámoslo así, como personas individuales en su crecimiento, en su desarrollo, en su formación como personas, pero también como integrantes de una sociedad. Entonces, fíjense que ahora hablamos de las competencias blandas, de las competencias ciudadanas, es porque hace falta y porque se ha identificado que hace mucha, dentro de esa formación integral, algo estaba cojo. O sea, nos estamos preocupando por la parte procedimental, por la parte cognitiva, muchos conocimientos, pero digamos ese desarrollo personal y social de las personas, pues estaba débil. Entonces, por eso es que se ha fortalecido ese tema de las competencias blandas o transversales, ciudadanas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener estos dos elementos en cuenta para la gestión. Los principios y valores fundacionales que rigen una institución y todo su concepto y toda su concepción de formación integral. Y obviamente eso, pues, como lo vimos en un comienzo, pues tiene que ver con el direccionamiento general, el direccionamiento académico y el direccionamiento financiero. Es decir, todas las líneas de acción, las políticas, los lineamientos que surjan desde la parte directiva y que descienden en o que trascienden a la organización, a la institución para sus procesos, sus actividades, pues tienen que estar basadas en esos dos enfoques, en los valores que rigen la institución y en esa formación integral. Entonces, fíjense que a partir de eso, ya visto de otra manera, entonces, lo que nosotros recibimos es una serie de usuarios, como les mencionaba antes, que tienen unas necesidades de aprendizaje, unas necesidades de formación, unas necesidades de desarrollo educativo, en fin. Y que nosotros a través de toda esta gestión que desarrollamos en la institución, pues lo que tenemos es que tener unos usuarios satisfechos. O sea, nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestra comunidad tiene que estar satisfecha con ese servicio, con esos procesos, esas actividades que estamos desarrollando en la institución para poder satisfacer, por un lado, los estudiantes con su formación, que salgan satisfechos con su formación, que adecuadamente se encontraron desarrollo a sus competencias, que cumplieron unos objetivos de aprendizaje y que realmente son unos egresados, pues que tienen ese sello, esa impronta y que recibieron un servicio de calidad. Y todas las demás instancias de la comunidad académica tienen que estar satisfechas, los profesores tienen que estar satisfechos con la institución donde trabajan, cómo los tratan, cómo los reconocen, cómo los remuneran, cómo los incentivan. El personal administrativo tiene que estar conforme con sus ambientes laborales, con todos los elementos necesarios para su trabajo y su bienestar. La comunidad en general tiene que estar satisfecha con esos egresados y con esos beneficios de cualquier orden que le está ofreciendo la institución, esos valores agregados. Así que nosotros en las instituciones tenemos que pensar es en eso desde la gestión, que nosotros tenemos unos usuarios que tienen una serie de necesidades que nosotros a través de todos nuestros procesos, de todo nuestro quehacer como institución en lo administrativo y en lo académico, vamos a lograr la satisfacción de esos usuarios. Ese finalmente es el objetivo de la gestión en las instituciones de educación superior, esa satisfacción y el eficiente y la adecuada prestación de ese servicio educativo en el que estamos comprometidos como instituciones. No sé, mis profes, si hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes al respecto. Mis profes todavía... No, señor. Ay. No, señor. No, señor. No, profe, todo está claro. Sí está claro o peor de confundidos. No, mentiras. ¿Listo? No, está claro y está chévere, profe. Ay, muchas gracias. Muy bien, profe, muy bien, gracias. Muy bien, eso me gusta. Gracias a ustedes. Bien, entonces, nos vamos a... Profe, qué pena, una preguntita pequeñita, es que tengo una inquietud frente al tema. Cuando se hace la evaluación de ese tipo de gestiones, eso es con una guía que brinda el gobierno, ¿verdad? ¿Es la guía 34, la guía 32 o
o esas guías se aplican es en otros entornos. No, sí, no, digamos que esa guía 34 y obviamente hay otras, digamos que dan como esos parámetros, digamos esos parámetros generales, pero a partir de esos parámetros generales, ¿sabe qué es lo importante? Que las instituciones desarrollen sus propios lineamientos, sus propias políticas. Digamos que ese es como un marco de referencia, por decirlo así. Esas guías, en educación superior se hablan de los lineamientos de acreditación, los lineamientos de aseguramiento de la calidad, etcétera. Pero digamos que la gestión sí corresponde muy particularmente, como les decía ahora, a esos temas que tienen que ver ya con, digamos, esas características particulares por su modelo pedagógico, por su estructura curricular, por su comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que a partir de esas guías, como la que usted menciona, y otras muchas que hay, las instituciones puedan desarrollar sus propios lineamientos, sus propias políticas y desarrollar sus propios procesos porque obviamente las necesidades de los usuarios, si lo vemos de acuerdo con lo que estábamos hablando, pues son distintas. O sea, de las comunidades son distintas, de las instituciones son distintas, de las regiones son distintas, esas necesidades de usuarios son distintas. Entonces, sobre esas guías, pues cada institución va desarrollando sus procesos, sus actividades de gestión académica y administrativa para que esas necesidades particulares de sus usuarios sean satisfechas. Eso es básicamente lo que hay que Pero, hacer. profe, digamos, no es que sea obligatorio, es unos parámetros ahí, digamos, valga la redundancia, es una guía, pero no es que estén, digamos, obligados a hacerlo bajo esa guía. Digamos que no seguirlas al pie de la letra, por eso usted mismo lo menciona, se llaman guías. O sea, guías que orientan sobre unos parámetros generales de lo que se debe hacer, por decirlo de alguna forma. Pero a partir de eso, pues cada institución tiene la autonomía y tiene, de alguna forma, pues es la que tiene los elementos y los conocimientos para particularizarlos y desarrollarlos en su institución. Sí, es así. ¿Alguna otra pregunta, mis profes, duda? ¿O todo claro? Hasta ahora. Mis profes. Hasta ahora claro, profe, gracias. Bueno. Entonces, como buen profesor que soy, me voy a poner pesado. Ay, no, profe. Sí, pesado, no, profe, pero ¿por No, qué? profe. No, profe, pero es que es el primer día tiene que ser socializar. Tranquilo, no, por profe, eso ya, tranquilo. no, pero... Para conocernos. Listo, es que a través de esta tarea los voy a conocer mejor. No, mis profes. El primer día no se deja tareas. Oh, claro, mis profes. No, mentiras, mis profes. Mis profes es una actividad muy sencilla. Entonces, ustedes ahí en la plataforma van a encontrar, ahora se las activo, una pequeña lectura. No es una lectura, son como, es muy cortica, son como 8 páginas tal vez. Pero es importante que los conozcamos porque esta lectura nos habla muy puntualmente, muy claramente de 5 tendencias que hay de la gestión educativa y con el cual nosotros podemos como redondear, profundizar estos conceptos que ha habido. Entonces, la idea es que ustedes la lean, hagan un resumen a manera de síntesis analítica, inclusive ahí van a encontrar una guía, valga la pena, una guía de cómo elaborar la síntesis analítica de no más de 2 páginas. O sea, no se trata tampoco de pues, que me vayan a hacer un tratado ni un ensayo sobre las 5 tendencias de la gestión educativa. Entonces, ustedes le echan una lecturita a ese escrito sobre las 5 tendencias de la gestión educativa, hacen su resumen, tipo síntesis analítica, como les digo, y lo suben ahí en el espacio que hay en la semana 1 del aula virtual, ¿listo? Entonces, como nosotros nos volvemos a ver dentro de 8 días, entonces digamos que en esta semanita desarrollen esa lectura, esa actividad. El cierre de la plataforma es el 18 de septiembre a la medianoche, como ustedes saben. Y listo, eso es todo, ¿vale? Sí, señor. Bueno, vale. Profe, perdóneme, Ok, profe. es que, profe. Sí, señora. Profe, es que no sé si fue, es que mi internet no alcancé a escuchar y se fue como la voz suya un momentico. Yo quedé en hacer en no más de 2 páginas Sí, no sobre más. las 5 tendencias de la educación educativa. Ok. ¿Y dónde es que está? A ver, entonces te digo, mira, ahí, en la tarea 1 del aula virtual,
en la semana 1, pues que es nuestra primera semana. Entonces ahí encuentran el espacio para subir ese resumen, esa síntesis analítica, encuentran también esa lectura, las 5 tendencias de la gestión educativa. Entonces ustedes hacen la lectura, hacen el resumencito y lo suben ahí en ese espacio de la tarea 1, ¿listo? Y el plazo es hasta el 18 de septiembre a la medianoche, o sea, el viernes de esta semana. Y nos vemos entonces, si les parece, el próximo sábado a las 7 de la mañana, o si ustedes lo desean, pues seguimos aquí en clase. Profe, una preguntita pequeña. ¿Aún no está la lectura ahí en la plataforma? No está activada todavía porque, pero ya enseguida terminemos la clase, se las activo para que la lean. Listo, Entonces, profe, digamos muchas gracias. que antes de empezar a hacer la lectura, se pueden tomar otro tintico, descansar un poquito y si quieren la pueden hacer en el resto de la mañana. No, mentiras, mis profes, ya se las activo y quedamos listos, ¿de acuerdo? Listo, profe, muchísimas gracias. No sé, gracias. mis profes, me gustaría escuchar sus opiniones sobre, pues digamos, si esta dinámica, estas estrategias, así como manejamos la clase hoy está bien o ustedes consideran que hay que hacer algún ajuste, algún cambio, o digamos que esta dinámica de las clases que más o menos no va a ser como la dinámica del curso, pues está bien para ustedes. Profe, digamos que yo desde lo que vi de la clase sí siento que está, digamos que muy asertivo todo, sobre todo el trabajo tan contextual que se está realizando, ¿no? Que eso es lo que nosotros necesitamos ahorita realmente, es el hecho de poder vincular todas estas concepciones de gestión, de administración y demás, pues a nuestro quehacer pedagógico, y también el hecho de tener las actividades como esos momentos de pausas activas están muy interesantes, profe. Realmente yo aprendí bastante hoy. Vale, mi profe, me alegra. Muchas gracias. Sí, profe, me parece que la clase estuvo bien y pues fue muy enriquecedora. Me alegra mucho, mis profes, me encanta. Bueno, vale, mis profes, entonces, si les parece, dejamos ahí por hoy o si quieren seguimos hasta la 1, como ustedes prefieran. No, profe, gracias. Profe, podría subir la clase, pero dejemos hasta ahorita. ¿Cómo, mi profe Catherine? Discúlpeme. ¿Cómo me Qué dijo? pena, podría subir la presentación, es que mi internet estuvo muy malo durante el día de hoy y me Sí. perdí muchas partes de la clase, la verdad. No, Te escuché por tranquilas, pedazos. porque recuerden que esto es un proceso, estas grabaciones, pues hay que procesarlas y eso de pronto me puedo demorar un poquito, pero listo, yo enseguida les activo la tarea y en un rato, de pronto esta tarde ya tienen disponible la grabación de la clase sin ningún problema, ¿vale? O al menos las diapositivas, profe. Sí, las diapositivas, profe. Bueno, listo, le subo las diapositivas y le subo la grabación, como ustedes quieran. Ambas cosas se las voy a subir entonces ahí a la semana 1, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. No, con mucho Vale, profe, muchísimas gracias. Que tenga un buen día, profe. a ustedes, mis profes. Gracias, profe. Profe, gracias, muy gentil. Me alegra Gracias, tenerlos. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas Hasta luego, gracias. profe. Buen día para todos. Profe, Gracias, profe, muy formal. Todo bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto para todos.